Buen día, compañeros y compañeras, respetable licenciada. Mi nombre es Miguel Danilo Gutiérrez Esquivel, de la carrera de Profesorado en Educación Primaria Intercultural FID, más conocido como Formación Inicial Docente, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy les hablaré sobre el tema la literatura. Primero, la pregunta: ¿qué es literatura? La literatura nos podemos basar a un breve comentario como es los textos de las expresiones de los autores, de los sentimientos que ellos plasman a través de las sensaciones de que ellos pasan, como situaciones sentimentales o hasta frustraciones, en el cual ellos toman como una idea de ese pasaje de sus vidas para plasmarlo en un texto en el cual ellos pueden dejar alguna motivación, podríamos decir, o más ideas al lector, en el cual podríamos decir el Popol Vuh. También podemos decir que es como una cultura que ellos difunden o plasman a la ciudadanía de Guatemala, en el cual dan una idea de cómo era el antes. La literatura también podríamos decir que son textos en el cual sirven para la generación nueva, para saber qué existió antes, qué pasó antes. Y sabemos que la literatura también tiene textos reales basados en la realidad o textos ficticios en el cual podríamos decir que son inventados. También podemos dar las características de la literatura, en el cual tiene lírico, narrativo, entre otras partes, en el cual también la historia de la literatura podemos remontarnos hasta la época de la Mesopotamia, en el cual también tenemos que decir la antigua China o hindú, como se conocía antes, esos dos lugares, en el cual también tenemos un poema muy antiguo, como es el Genmash, que fue creado en el año 200 antes de Cristo, o aproximadamente 2000 podríamos decir. También tenemos el libro de los muertos, que es complementario a la Biblia, en el cual fue creado en el año 100 o hasta 200 antes de Cristo, en el cual también nos podemos adentrar en la literatura de Guatemala, que también fue, podemos decir, los primeros registros que se obtuvieron en la literatura de Guatemala fue en el siglo VIII, que los primeros autores eran de Guatemala, pero también se transportaban ellos hacia la Ciudad de México, en el cual ellos formularon sus textos de Guatemala a México. No es que en México lo hicieron, pero también iban a México a explorar y a tener ideas sobre los textos que iban a plasmar posteriormente, en el cual podemos resaltar algunos de los autores, entre muchos grandes guatemaltecos que existieron. Aquí tengo 5 autores de nuestra Guatemala, como es Miguel Ángel Asturias. Entre sus obras más famosas está El Señor Presidente, en 1946. Tenemos también Hombres de Maíz, 1949. Leyendas de Guatemala, 1930. Lira de Sal, 1967, su fecha de publicidad, o la fecha que lo publicó, podríamos decir. Viento Fuerte, 1950. Tenemos por ese lado a Rafael Arévalo Martínez. Entre sus obras más destacadas podríamos decir El hombre que parecía un caballo, 1915. Exe Pericles, 1945. La Oficina de la Paz de Oroladia. Tenemos la fecha 1925, en el cual también tenemos Los Atormentados, 1914. La Rosa de Engandi, 1921. Por este lado tenemos Augusto Monterroso, en el cual de sus
obras más famosas tenemos El dinosaurio, 1959, La oveja negra y demás fábulas, 1969, su fecha de publicación. Obras complementadas, 1959, Mr. Taylor. También tenemos en la fecha 1994, Movimiento Perpetuo, 1972. También tenemos a Virgilio Rodríguez Macal, uno de los grandes autores literarios de Guatemala, en el cual tiene obras muy conocidas por la población guatemalteca, como es El Cazabá, que es 1953 su fecha de publicación. También La mansión de Pájaro Serpiente, 1939. El mundo del misterio verde, en 1956. El Jinayá, 1951. Sangre y clorofila, en 1942. Uno de los que tiene obras literarias de los 2000 para acá. Tenemos a Luis Antonio Aceituno, en el cual tiene obras como La puerta del cielo, 1982, Los años sucios, 1993, Dos extraños de la noche, publicada en el 2003, El día que mataron a John León, en el 2010, entre otras historias que existen en el año 2010, en el cual podemos concluir. Les puedo mostrar algunos de los libros literarios que tengo por acá, que entre la multitud o diversidad de grandes autores literarios que existen en Guatemala, dejé afuera por lo muchos y extensos que son las obras literarias que existen. Tengo Don Quijote de la Mancha, creado por Miguel de Cervantes Saavedra. Tengo el libro Popol Vuh, como decía anteriormente, por Francisco Morales Santos. Tengo también La mansión del pájaro de la serpiente, anteriormente expuesto por Virgilio Rodríguez Macal, en el cual yo llego al final de mi exposición, y gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada.